Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos que nos acompañen en este panel dedicado a la educación. Soy Esperanza Terrón Amigón, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, y moderaré este panel. En primer lugar, es un gusto y un honor para quienes participamos en este segmento el que se haya logrado materializar una vez más este espacio magnífico que nos brinda el Programa de Investigación Nacional en Cambio Climático de la UNAM. Y lo primero que queremos hacer los participantes de este panel es agradecer el permitirnos compartir nuestras reflexiones, nuestros hallazgos, nuestras propuestas y contribuir en lo posible a construir entre todos un pensamiento reflexivo, esperanzador y utópico que, como señalaba Freire en sus diferentes obras, nos proponga nuevas miradas, caminos y acciones realmente eficaces, edificantes y transformadoras de la realidad implicada en el cambio climático. Me voy a permitir hacer una breve introducción. Este panel en educación lo titulamos Labrando Universos de Humanidad desde los territorios de la educación y las prácticas de vida frente a la crisis climática. El nombre, como podremos observar, nos anticipa la idea de la necesidad de tomar conciencia y de adecuar de manera conjunta y crítica frente a una situación de riesgos y crisis que atraviesa la humanidad contemporánea, Todo ciudadano debe saber que en la complejidad de la crisis climática y de los procesos educativos vinculados a ella, se encuentran entretejidas y atravesadas problemáticas en las que se ponen en juego efectos del cambio climático y su origen antrópico, que desestabilizan los sistemas de vida donde podemos vivir y recaen en la destrucción de la vida en la Tierra. En esa destrucción, la visión de mundo predominante en la humanidad forma parte del problema y la educación puede contribuir a superar esa visión y sus valores. Por un lado, es necesario repensar y transformar las formas de vida y la educación impuestas, comprender lo que ha pasado en la educación conducida por un modelo tecnológico homogéneo y hegemónico, y comprender, de acuerdo con Freire, Bauman, Lipovetsky, entre otros, la función que los medios de comunicación masiva han ejercido induciendo la formación de sociedades mecanizadas, dirigidas robóticamente, dedicadas a la máxima producción y al máximo consumo material, olvidándose que vivimos en un planeta finito y diverso. En la lucha por la descarbonización del planeta y de la adaptación al cambio climático, la educación necesita apuntar hacia la superación de las formas culturales de dominación que propician cambio climático y desigualdades sociales. No solo se trata de cómo librarnos de las amenazas e impactos del fenómeno, sino también, si queremos revertirlo, de las causas que lo originan de raíz, donde, como sabemos en términos de Bourdieu, la disputa es por la naturaleza. Y en ello se ponen en juego cuestiones epistémicas, éticas, económicas, culturales, sociales, identitarias, de poder y de fuerza, movilizadas por unos fines sobre los que la sociedad humana tendrá que tomar posición, ya sea que entre en el engranaje de un proyecto económico en plena expansión hacia todo el globo terráqueo, con las consecuencias climáticas y de desigualdad que ya se están vivenciando, o bien opte por un proyecto esperanzador que ayude a revertir con equidad y justicia climática el destino ecocida y genocida al que irremediablemente se nos está conduciendo. Son dos proyectos que se entrelazan. Para este último, el esperanzador, de acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, se requiere descolonizar nuestro conocimiento y nuestra pedagogía, asumiendo una educación con conciencia crítica, emancipadora. Y es ese gran desafío el que nos convoca en este panel centrado en el campo educativo, para generar sinergias que ayuden a reflexionar y que nos movilicen para actuar y ampliar nuestro horizonte de práctica a más espacios donde se necesita. Participamos en este panel investigadores con distintos recorridos, experiencias y propuestas que al unirse a otras de este congreso sin duda nos dejarán reflexionando sobre el futuro que queremos y pautas para caminar hacia ese horizonte. De acuerdo al orden de las presentaciones, participamos en este panel
el doctor Felipe Reyes Escutia, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la doctora Laura Bello Benavides, de la Universidad Veracruzana, la doctora Silvia Sánchez Cortés, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y su servidora Esperanza Terrón Amigón, de la Universidad Pedagógica Nacional. Daré en primer lugar la palabra al doctor Felipe Reyes Escutia, antes señalándoles que tendremos 15 minutos para la presentación y después daremos paso a una ronda para establecer un diálogo o preguntas que los asistentes deseen realizar. El doctor Felipe Reyes Escutia es doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid, educador ambiental desde 1987, investigador de tiempo completo y coordinador del laboratorio taller Procesos Bioculturales, Educación y Sustentabilidad en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, investigador invitado del Centro del Pensamiento Ambiental Sur de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo, miembro del Seminario Permanente Cultura y Cambio Climático del Centro de Estudios México-Centroamérica de la UNICACH, o Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Dirige las líneas de investigación, procesos bioculturales y sustentabilidad comunitaria, interculturalidad, educación y construcción civilizatoria, universidad, conocimiento y civilización, raíces, paisajes y horizontes. La doctora Laura Bello Benavides es doctora en investigación educativa, adscrita al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, autora y coautora en publicaciones relacionadas con la educación ambiental y el cambio climático, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales relacionados con el campo de la educación ambiental, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Programa de Estudios sobre Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Su línea de investigación se inscribe en el campo de la educación ambiental, particularmente en el estudio de las representaciones sociales sobre cambio climático y la vulnerabilidad y resiliencia frente a los embates del cambio climático. La doctora Silvia Sánchez Cortés es maestra en educación ambiental por la Universidad de Guadalajara, doctora en ciencias biológicas por la UNAM, es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su investigación se enfoca a las percepciones y representaciones sociales del agua, cambio climático y los recursos naturales desde una visión interdisciplinaria como la etnobiología, la antropología y la ecología política. Ha estado trabajando estos temas en comunidades indígenas, zoques, choles y tzotziles, así como con campesinos, estudiantes y maestros urbanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, por último, en mi caso, soy doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Educación Ambiental por la FES Aragón y el CCH Sur de la UNAM, diplomada en Análisis de la Cultura por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y profesora investigadora titular C de la Universidad Pedagógica Nacional, adscrita al área académica 2, Diversidad e Interculturalidad. He sido coordinadora de programas de posgrado en educación ambiental de esa institución, y soy profesora de la línea de educación ambiental de la maestría en desarrollo educativo de la UPN. Mi línea principal de investigación se enfoca en las representaciones sociales de la educación ambiental y del cambio climático, y además, bueno, he dirigido algunas tesis en cambio climático, 5 tesis en la maestría en desarrollo educativo y 2 tesis en licenciatura. Bueno, pues sin más preámbulos, daré la palabra al doctor Felipe Reyes Escutia, quien presentará la ponencia Forjar humanidad en el pertenecer a la vida ante la crisis civilizatoria con expresión climática. Adelante, Felipe. Buenos días todavía a todos. ¿Cómo están?
Gracias, Esperanza, y también reconozco el esfuerzo de todo el equipo que está haciendo posible esto. Creo que este tipo de encuentros son fundamentales para, no solo para la conciencia, sino para el despertar voluntad de cambio. La conciencia no ha sido suficiente, la conciencia en el sentido moderno. Creo que aquí es importante empezar a resquebrajar esquemas que nos permiten aceptar los dictámenes de los centros académicos, políticos y económicos de la modernidad, y que eso también ha llegado a permear hasta acá. Tendré que ser un poco crudo o duro en el inicio al señalar que debemos trascender la noción de educación para el cambio climático o pedagogía climática. Eso no nos alcanza porque se convierte en un nuevo fragmento del andamiaje epistémico moderno. Tenemos que emprender rupturas que nos están sometiendo y no nos dejan movilizarnos, entendiendo que debe haber un vínculo profundo entre la construcción académica, la construcción científica y los movimientos sociales para transformar las realidades que tenemos. Entonces no podemos seguir hablando de educación para el cambio climático porque estamos en el riesgo de seguir la historia de todos los otros conceptos emergentes que en su momento fueron adoptados, acomodados en la epistemología moderna. Hablo de sustentabilidad, hablo de interculturalidad, incluso lo que está sucediendo en este momento con la bioculturalidad. Son conceptos emergentes que nos pueden ayudar, pero no en la estructura parcelaria del conocimiento y de los campos disciplinares modernos. Tenemos que salirnos de hacer de esta una nueva educación especial, una nueva parcela pedagógica, que termine siendo una materia, educación para el cambio climático, en una estructura curricular moderna y fragmentaria que solamente la adiciona. En ese mismo sentido, tendremos que dejar también de hablar de cambio climático y hablar de crisis o de colapso climático para emprender un proceso de transición civilizatoria. En realidad, nos urge el comprender que lo que hemos nombrado como cambio climático e incluso la noción de crisis climática o de colapso climático están en realidad dejando en el fondo de la comprensión y de la discusión en las disciplinas académicas que en el fondo lo que tenemos es una crisis de civilización. Hay un agotamiento del proyecto moderno de civilización que no se está cuestionando al reducir esto a cambio climático. Y entonces colocarnos solamente en el buscar mitigar, en el buscar adaptarnos al cambio climático, sin la comprensión, sin la voluntad, sin el deseo de transformar profundamente la raíz civilizatoria que hace que lo que entendemos como cambio climático sea solo una expresión de la crisis civilizatoria. Entonces aquí, con estos dos puntos quiero colocar, necesitamos renovar, trascender, romper, emanciparnos de los conceptos instituidos en lo académico moderno y pasar de una educación para el cambio climático o una educación ambiental todavía en un sentido más parcelario, educación ambiental para el cambio climático, y hablar de una transformación de los procesos, de los modelos, de los sistemas educativos y de los sustentos conceptuales que los mantienen, para hablar de un hacernos humanos. ¿Cómo nos hacemos humanos en la modernidad y cómo necesitamos hacernos humanos en un proceso de crisis civilizatoria? Y la parcela en que hemos convertido a la educación debe ser trascendida, porque lo humano, hacernos humanos, no se define solamente en el nicho pedagógico o en los espacios acotados de la escolaridad. Hacernos humanos sucede en el proceso social, en el proceso sociocultural, en contacto con el territorio desde lo local, con una visión local, con una comprensión de los procesos ecosistémicos y de la planetariedad, de los procesos de la vida. No se puede de otra manera. No, hay que evitar caer nuevamente en que esto se convierta en una educación fragmentada, en donde aísle lo climático de todo el proceso social, de su determinación histórica cultural, que nos permita movilizarnos como personas, como comunidades, como naciones, como humanidad,
hacia otros escenarios, en las formas que habitamos, en las formas en que estamos, en las formas en que somos, en el proceso de la vida. Entonces, no es una cosa menor lo que estamos hablando en este momento, más aún en los escenarios que plantea el panel intergubernamental para el cambio climático, en los escenarios de crisis, en los sistemas de circulación del agua, por ejemplo, que se convertirán en crisis de la producción de alimentos si hablamos de alimentar a 5.700 o más millones de personas en el mundo. ¿Cómo hacerlo si no hay estabilidad climática? ¿Cómo hacerlo si los ciclos agrícolas no podrán seguirse realizando como hasta ahora lo hemos entendido? ¿Cómo mantener la seguridad, la tranquilidad, la paz, y no solo la nutrición y la alimentación de la humanidad, si tendremos luchas por el agua? Entonces, aquí es un proceso que trasciende lo pedagógico, que trasciende lo educativo, por supuesto que los incluye, pero desde un tejido de complejidad mucho mayor. Entonces, para no ocupar mucho tiempo en esto y con estos planteamientos que estoy haciendo, voy a dar lectura a dos textos que tengo aquí puestos para que después se den los debates, las discusiones que sean necesarias. Asumimos, los autores de esta ponencia, que somos la doctora Yolanda Quintero y un servidor, asumimos que la civilización moderna que nos habita, que nos define, nos orienta y somete, está en crisis. Asumimos que sus andamiajes epistémicos, políticos y pedagógicos, naturalizados y normalizados en una racionalidad y un proyecto de sociedad que cosifica la vida, la tierra, el conocimiento y lo humano. Planteamos que en la crisis civilizatoria y no solo climática, urge transitar de la capitalización del todo y de sus partes hacia una recreación civilizatoria en el pertenecer a la vida. En este momento no hay una conciencia ni un ejercicio social y civilizatorio de pertenencia a la vida, porque la vida es entendida como un objeto de conocimiento, de apropiación, de propiedad mercantil, dominada la concepción económica de su valor. Evitamos, los autores, colocarnos dentro de la estructura disciplinar del proyecto educativo moderno como pedagogía climática o como educación para el cambio climático. Entendemos la educación como universo complejo de naturaleza comunitaria y no individualizada, global y local, es decir, local e intercultural. Entendemos también, dos, que la educación es la vía transdisciplinar de construcción humana inscrita en proyectos de construcción social civilizatoria. Y tres, la educación es un proceso territorializado. Debe corresponder con los universos locales, historizado y culturizado. No hay una educación. Debe haber una diversidad de propuestas educativas que coincidan, que correspondan con lo local. Por supuesto, con una visión de los procesos globales. Para desarrollar estos conceptos, asumimos tres momentos reflexivos. Uno, la modernización de la educación y del conocimiento como parte de la configuración, es decir, la educación moderna es parte de esta gestación de la crisis civilizatoria en la que lo climático es una expresión. Proponemos transformar el hacernos humanos en una educación viva para construir humanidad y civilización en el ser, el estar y el pertenecer a la vida, que se traduzca en formas de obtención, producción, distribución de alimentos, en formas de organización social, en procesos políticos, en construcciones de nación, que tengan como referentes en formas de intercambio y de convivencia y reconocimiento del otro, que se construyan a partir de la conciencia de pertenecer a la vida. Por ejemplo, sistemas agrícolas que no sustituyan ecosistemas, bosques, selvas u otras formas de territorios a parcelas monoculturales agroindustriales. Y planteamos que el hacernos humanos
que la nueva concepción de educación que todavía tendremos que construir tiene que hacerse en el vivir, y no solamente en el aula como elemento ajeno al proceso de las realidades locales. No solamente una educación para la vida, sino una educación en el vivir. La conciencia de la urgencia civilizatoria de dar cuerpo, raíz y horizonte a un nuevo andamiaje que funda territorio, educación, sociedad y civilización, desde aproximaciones transdisciplinares e interculturales para tejernos con la vida, son necesarios en esta emergencia civilizatoria. La educación es apenas una dimensión. Asignarle la responsabilidad de la adaptación, mitigación o resiliencia climática es un equívoco. La educación es una dimensión del proceso humano en todas sus expresiones civilizatorias. Emprender educación sin transformar intereses, inercias y procesos políticos, ideológicos, espirituales y económicos que están contenidos en el proyecto humano es inútil. Si no enriquecemos los sistemas científicos, tecnológicos y educativos en la interculturalidad dialogante y en la espiritualidad con la conciencia de pertenecer a la vida y la dignidad como principio y propósito, si no asumimos estos postulados, no se logrará transitar más allá de la descripción y el conocimiento parcelado hacia la necesaria comprensión compleja y poética de nuestros seres humanos, de la vida y de nuestro pertenecer a la vida. No despertará la emoción, ni el deseo profundo, ni la voluntad, ni la base social diversa, dialogante, organizada, consciente y creativa que hoy necesitamos ser. No es suficiente una educación centrada en el cambio climático o una pedagogía o una epistemología climática. Urge imaginar, dar cuerpo y cauce a educaciones otras, cuya naturaleza no sea el conocimiento, sino hacernos humanos en el pertenecer a la vida. Educaciones otras, intrínsecamente integradas en proyectos de construcción social y civilizatoria, respetuosos y conscientes de esa pertenencia a la vida. Educaciones que construyan autonomías comunitarias dialogantes para formar y movilizar bases sociales que no solo esperen, sino que imaginen, construyan y propongan. Educaciones críticas y amorosas que sean con y en la acción social, en el activismo político, en el ejercicio creativo del arte que nos dibuje realidades otras. Educaciones para una humanidad diversa, dialogante y perteneciente. Y entonces, interculturales y comunitarias. Nunca más una educación que nos separe de nosotros mismos ni de la planetariedad a la que pertenecemos. Nada humano sucede al margen de la vida. Ni pensar, ni creer, ni amar, ni habitar. Cerramos con esto. Y diremos esto como un planteamiento humano, social, epistémico y pedagógico. Buscamos conversar, pensar, diseñar y construirnos en esa comunidad planetaria con formas respetuosas, críticas, amorosas y responsables de ser humanos en un vivir sagrado, amoroso y sabio. Consideramos que hoy, en esta crisis, podemos darnos cuenta que ha sido un equívoco de la modernidad haber entendido y sometido a la vida como objeto de estudio o de apropiación, haber ejercido y entendido a la educación como habilitación moderna, donde las personas son capital humano, y también haber definido desde el extractivismo, el sometimiento y el acopio, el saber, el conocimiento,
el diálogo, el habitar, el valor y el rumbo civilizatorios en el andamiaje extractivista, esclavista de lo moderno. Este es el tiempo de una educación que nos devuelva la vida. Lamento, generalmente no leo, pero me parece que para ser respetuoso con los tiempos era necesario colocar de esta manera estos conceptos. Quedo a la espera del tiempo del dialogar. Muchas gracias, Esperanza. Gracias, Felipe. Bueno, pues creo que nos dejas muchas ideas para reflexionar, sobre todo el hecho de poder pensar una nueva educación distinta a la educación que nos ha llevado esta crisis impuesta por la civilización moderna y por los proyectos pedagógicos que también han sido orientados fundamentalmente a la reproducción y cosificación de las personas al servicio de la economía, ¿no? La importancia de una educación que considere universos complejos de naturaleza común, lo local y lo intercultural, y una educación transdisciplinaria como que dé importancia a la comunidad, al territorio, y que incluya o se complemente con otra diversidad de propuestas educativas. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Laura Bello, quien nos presentará la ponencia Redes de colaboración como elemento en la educación para la incertidumbre frente a la crisis climática. Adelante, Laura. Gracias, doctora Esperanza. Pues es un gusto para mí poder compartir la mesa con ustedes, el panel, y voy a hacer una pequeña, a presentar, preparé unas diapositivas como guía y voy a proyectarlas. Permítanme un momento. No sé si ahí, creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ya, sí. Creo que lo que han venido comentando los ponentes que me han precedido me aporta elementos para poder apuntalar de una manera más clara hacia dónde quiero dirigir mi presentación. Yo voy a hablar acerca de las redes de colaboración como un elemento fundamental en la educación para la incertidumbre frente a la crisis climática. Y me voy a centrar un poco en los contextos de educación escolarizada. Queda muy claro que la educación es un fenómeno constitutivo de la humanidad y que ha acompañado a la humanidad desde que surge el Homo sapiens sapiens y no se centra en los procesos escolares. Sin embargo, yo voy a hablar un poco acerca de la educación, de cómo se incorpora la educación para el cambio climático a partir de lo que estamos viendo de la crisis climática. En esta diapo, bueno, pues yo creo que esta diapo complementa muy bien lo que la ponente magistral comentó acerca de los desafíos que a los que nos está poniendo la crisis climática. Ya no es posible hablar de cambio climático, vivimos una emergencia climática en la que es central actuar. En América Latina en particular, es de los territorios que se está viendo más afectado y México pues no escapa a esta situación, ¿no? Y esto va a afectar todas las dimensiones de nuestra vida, la dimensión social, económica, la salud, etcétera, tal como ya quedó perfectamente bien explicado en la ponencia anterior. ¿Esto qué significa? Pues los riesgos climáticos aumentan, la vulnerabilidad, no solo ambiental, sino social, también aumenta. Somos más vulnerables en términos de salud, de alimentación, y las condiciones de pobreza se exacerban.
Esta vulnerabilidad, junto con los riesgos climáticos, nos hacen vivir lo que ahora se conoce como una incertidumbre climática. Esto es, sabemos que se van a incrementar los riesgos, no sabemos exactamente, con precisión cómo, pero sí hay una tendencia muy clara de no actuar de inmediato. Y creo que esa es la palabra clave, actuar. ¿Qué podemos actuar? Es evidente que los efectos ya están, los efectos del cambio climático ya están, que vivimos una emergencia climática. Esto nos lo dicen las ciencias de la ecología, las ciencias del clima, etc. Ahora les quiero mostrar qué nos dicen las investigaciones en educación. Y aquí muestro gráficas de 2 estudios que hicimos. En estos estudios hicimos un comparativo con jóvenes de bachillerato, que es en el campo en el cual me estoy centrando, y que es un campo especialmente importante porque son los jóvenes que en el muy corto plazo van a tomar decisiones y es el sector que más afectado de entrada se va a ver frente al cambio climático. Y aquí este gráfico 8, en este gráfico, en el punto, en la gráfica gris, la línea gris, muestra el porcentaje de jóvenes que contestó correctamente preguntas relacionadas con efecto invernadero y gases de efecto invernadero, con las causas del cambio climático, esto es, con lo que se conoce como alfabetización científica. E hicimos una correlación entre los jóvenes con mayores puntajes en esta serie de preguntas de categoría analítica y su respuesta, su acción. Y aquí muestra y los que actúan y los que no actúan. Se esperaría que aquellos jóvenes mejor informados tuvieran un nivel de participación más alto en las acciones de respuesta. Y resulta ser que no necesariamente es así. Aquí preguntamos, sabiendo nuevamente, están conscientes del cambio climático, un gran porcentaje de la población joven lo sabe que es de origen antrópico. Y aquí preguntas, ¿cómo crees que les puede afectar a México el cambio climático? Y aproximadamente el 70% considera que sí le puede afectar. Pero cuando les preguntamos, ¿cómo te va a afectar a ti personalmente? Resulta ser que piensan que no les va a afectar. ¿Esto qué significa? Que reconocen que hay un problema, pero que este problema no los va a afectar. Esto no es parte de su cotidianeidad. ¿Qué otra cosa nos dice? Es un gráfico de caja y bigote de un estudio que hicimos el año pasado, en el que participé con profesores de escuelas normales, de 5 escuelas normales del estado de Veracruz. Y aquí en este gráfico ilustra parte del cuestionario, de las preguntas que les hicimos en relación con sus causas. Y la mayoría de los profesores contestan, reconocen las causas, las medias de respuestas están arriba de la media, pero también hay cuestiones, desconocimientos. Aquí tenemos en la gráfica de la izquierda mujeres, gráfica de la derecha hombres. Hicimos un estudio por género y resulta ser que hay conocimiento, que los 2 sectores, tanto hombres como mujeres, reconocen el cambio climático, pero hay desconocimiento en algunas causas del cambio climático. Y en cuestiones de cómo perciben los riesgos, situaciones de riesgo, resulta ser que las mujeres, las profesoras mujeres, son más sensibles para reconocer los riesgos del cambio climático en el estado de Veracruz, que somos muy vulnerables a inundaciones, a salud y a pérdida de biodiversidad, salud por enfermedades transmitidas por vectores como Zika y chikungunya.
Y aunque las dos poblaciones no hay diferencias significativas en sus respuestas, sí hay una distribución de medias diferente en el campo, en el sector de las profesoras mujeres. Y cuando les preguntamos acerca de la importancia del cambio climático como problema mundial y local, resulta ser que aunque sí reconocen el cambio climático, que aunque están conscientes de la vulnerabilidad y de los impactos, están en los dos casos por debajo de la media sus respuestas positivas a un nivel alto de importancia. Esto es, reconocen el cambio climático, se reconoce, pero no se le otorga el nivel de importancia, un nivel de importancia que se corresponde con la emergencia climática que estamos viviendo. Entonces, ante esta realidad de saber de que en el colectivo académico y en el colectivo escolar el cambio climático se hace presente, pero no se reconoce como una crisis climática, como una emergencia climática en la que hay que actuar. Y ante esta realidad de que necesitamos educar para el cambio climático y educar para la incertidumbre, ¿a qué nos referimos concretamente? A generar giros en nuestras maneras de generar los procesos educativos. Esto es, en tanto en el currículo escolar sigamos viendo el cambio climático como un tema, difícilmente lo vamos a mirar como el gran problema del siglo XXI. El cambio climático no es un tema a estudiar, es un problema. El cambio climático es un asunto de máxima prioridad, no es un tema más a abordar, no hay que comprender necesariamente solamente los gases de efecto invernadero, etc. Hay que entenderlo y mirarlo como un problema. Necesitamos generar un giro epistémico, esto es desbordar la epistemología de las ciencias naturales para hablar de una epistemología para entrar en acción. Esto es saber para actuar. Conocimientos abstractos, cambiar conocimientos abstractos por conocimientos vinculados. Esto es conectar el cambio climático con nuestro aquí y nuestro ahora, desde una perspectiva holística. Esto es, no verlo como algo que tenga que ver solamente con ecuaciones, fórmulas y números, sino como algo que nos hace sentir que estamos viviendo tiempos muy diferentes y que necesitamos actuar. Necesitamos cambiar la alfabetización científica por un proceso educativo para aprender a entrar en acción y generar procesos de aprendizaje complejo, esto es, aprendizajes que vinculen los conocimientos de las ciencias naturales con la historia, con la ética, con las ciencias sociales, con humanidades, etc. Y para esto, algo que es fundamental son las redes de colaboración multi e interdisciplinarias en un currículo articulado para la acción climática. Desde la propia escolaridad o procesos escolares es muy difícil avanzar para poder arribar a una educación para actuar, no solo para conocer el cambio climático, sino para actuar. Y para ello es necesario generar redes de colaboración entre grupos, entre colectivos de docentes de diferentes áreas, grupos interinstitucionales, etc. Y aquí articulo lo que corresponde a un currículo pensado. Efectivamente, en el currículo de bachillerato y de educación básica está el cambio climático, está planteado su abordaje. Sin embargo, en este vínculo del currículo pensado al currículo vivido, hay una interfaz que es la formación del profesorado y que posibilita, esta formación del profesorado posibilita poder generar procesos de educar para la acción. Necesitamos educar para el cambio, para cambiar, para saber entrar en acción de manera colectiva. Y estos procesos de formación de profesorado
han de vincularse de dos maneras. Por una parte, conocer el fenómeno, porque está, como les presenté, les comenté en diapositivas anteriores, hay conocimiento del fenómeno, pero desconocimiento de algunas cuestiones del cambio climático que son fundamentales conocer para poder generar experiencias educativas complejas. Conocer también pedagogías para el cambio climático, esto es, pedagogías que no solamente generen procesos de alfabetización climática, sino pedagogías que posibiliten aprender a entrar en acción, aprender a actuar, no solo de manera individual, sino colectiva. Y algunas de estos elementos clave que desde la experiencia hemos trabajado y nos han dado muy buenas experiencias es generar procesos de aprendizaje situado, esto es, reconocer los impactos del cambio climático en mi realidad, aprendizajes holísticos, esto es, reconocer que hay una dimensión emocional, que hay una dimensión afectiva, una dimensión ética, una dimensión política, y tener muy claro que la meta, el horizonte en estos procesos educativos es hacer, aprender a actuar. Necesitamos conocer cómo nos está afectando el cambio climático para poder actuar. Y la otra es aprender a trabajar en comunidad. Esto es, desde acciones individuales difícilmente vamos a poder generar acciones que impacten tanto en la reducción como en la adaptación, en la mitigación como en la adaptación al cambio climático. Necesitamos generar espacios de comunidad, de colaborar con otras entidades, colaborar junto con otros para generar procesos educativos. Una de las ventanas aquí en los procesos educativos escolares es, por ejemplo, vincularse con los jardines etnobotánicos, con los jardines botánicos, con otros colectivos que también están colaborando en este tipo de procesos educativos y con los que se pueden tejer redes de colaboración, los mismos niveles educativos, generar puentes de acción y de colaboración entre institutos universitarios o centros de investigación y educación media superior, resultan ser vínculos muy fructíferos. Los jóvenes, especialmente los jóvenes secundaria, bachillerato, son jóvenes con alta permeabilidad y alta sensibilidad para trabajar de manera colaborativa y son absolutamente creativos. Entonces, generar esos espacios y que aprendan a vincularse con otros colectivos, eso es un elemento central para aprender más, para generar propuestas colectivas, y sobre todo generar comunidad para poder enfrentar no solo procesos de mitigación, sino de adaptación. No sé si me pasé de tiempo o no. Con esto termino mi ponencia, agradezco la presentación y cedo la palabra a la doctora Esperanza. Gracias. Muchas gracias, Laura, por esta presentación. Tu investigación es muy completa, podríamos decir que integral, ¿no? Y que nos permite, pues, de alguna manera conocer estos resultados que nos presentas y contrastarlos con otros resultados de otras investigaciones que tienen hallazgos similares, ¿no? Esta desinformación que existe en los jóvenes, pero además aquellos que están informados y que no actúan o no están interesados en actuar, pues también es un problema, ¿no? que se necesita pues, ver a través de procesos educativos diferentes. También la importancia de plantear las necesidades educativas y una propuesta de educación, ¿sí? Que caracterizas como holística, que dije el individualismo, vayamos a la colaboración, ¿no? A procesos educativos que tomen en cuenta la comunidad,
creo que hay coincidencias, ¿no?, con lo que presentó Felipe, y pues seguramente las habrá con el trabajo que viene más adelante. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces, nos toca a nosotras, perdón, a la doctora Silvia Sánchez Cortés y a mí, que presentaremos la ponencia Potenciando Cambios Educativos y Pedagógicos en la Formación Ambiental, articulada al territorio y las experiencias de vida de la comunidad ante la crisis climática. Bueno, un título muy ambicioso, ¿sí? Pero pues queremos ir hacia allá, ¿no? Bien, yo haré una breve introducción de este proyecto, ¿sí? La doctora Silvia Sánchez Cortés y yo hemos trabajado hace tiempo en varios proyectos de investigación con universitarios y relacionados con la educación ambiental y el cambio climático, y también con otra compañera, la profesora Diana Grisel Baena Arce, ¿sí? Hemos realizado proyectos de investigación con universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional, así como con universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde hemos encontrado resultados similares a los que otros investigadores como el doctor Edgar González Laureano, Pablo Meira, Isabel Correa, Ana Lucía Maldonado, en los que la doctora Laura Bello nos acaba de presentar en este momento. Y bueno, encontramos muchas ideas generales, muchas similitudes que no voy a repetir, y eso nos condujo a mirar, ¿sí?, la educación básica primaria. Perdón, yo envié una presentación, pero no sé si la tienen o no. Gracias. Eso nos condujo a mirar la siguiente, por favor. La educación básica primaria. Este trabajo lo organizamos en 3 partes, una breve presentación, los antecedentes y un avance del modelo educativo que estamos proponiendo. La siguiente. Y bueno, pues sería la siguiente, que ya para darle la palabra a la doctora Silvia Sánchez Cortés, quien les presentará pues los antecedentes de la investigación que estamos realizando con profesores de educación primaria y que está enfocada en las representaciones sociales del cambio climático. Muy buenos días a todos. Bueno, permítanme tantito. Bueno, bueno, a mí me toca presentar lo que hemos denominado antecedentes de la propuesta educativa, bueno, porque aquí pues de lo que se trata es atender esta preocupación de cómo transitar hacia otro tipo de educación pues crítica y que enfrente todos estos retos de los que hemos estado hablando. Bueno, nosotros trabajamos 3 estudios de caso, uno en la Ciudad de México, consideramos que es una comunidad, bueno, una comunidad urbana, y 2 comunidades urbano-rural, representadas por Tila, Chiapas, y Chiautla, Puebla. Participaron en estos estudios 24 profesores con años de servicio que van de 1 a 32 años. Su edad corresponde de entre 25 a 60 años, y todos ellos pues están ante ellos, y todos los maestros de ese nivel están ante el reto de desarrollar un currículum formativo de educación primaria. Entonces esto es un reto porque bueno, aquí se va a incluir también lo que corresponde a lo que se quiere incorporar con respecto al cambio climático. Y bueno, en este currículum de 3º a 6º grado se han incorporado contenidos
para el cambio climático y la educación ambiental. La que sigue, por favor. Bueno, y bueno, nos acercamos, bueno, en esta investigación a través de las representaciones sociales que, bueno, lo que identifican es un pensamiento de sentido común donde están creencias, valores, percepciones, conocimientos que las personas tienen y que de ellos pues se van a valer, a tomar de primera mano, pues para relacionarse con otras personas, con otros, con la naturaleza y con la realidad, ¿no? Y ahí se van a expresar actitudes y comportamientos para este tipo de relaciones. Bueno, entonces, en este estudio de representaciones sociales tomamos en cuenta 3 dimensiones: el campo de la representación o la imagen, el correspondiente a la actitud y el correspondiente a la información. Las representaciones sociales fueron recopiladas a través de 3 técnicas que son entrevistas, cuestionarios y dibujos, y para el análisis consideramos esta categorización para pues poder agrupar estos testimonios que nos daban su representación y poder comparar similitudes o disimilitudes entre lo que nos expresaban sobre el cambio climático. Y bueno, tenemos a las representaciones sociales globalizadas, las cuales pues en los testimonios nos hablan de la interrelación entre los factores naturales y sociales y con el cambio climático y sus afectaciones. Las fragmentadas ya solo nos hablaban, por ejemplo, de la parte social o la física o natural del cambio climático, más no estaba relacionada. Las distorsionadas, pues había elementos hay elementos que se argumenta que son del cambio climático, pero que no corresponden a él. Las reducidas, bueno, no se presenta una articulación con factores relacionados sociales y afectaciones con el cambio climático. Las antropogénicas, las cuales dan un énfasis al carácter humano de los impactos sobre, por ejemplo, el entorno natural, y la ausencia, pues aquí nos referimos a que no hay ningún elemento vinculado al cambio climático. La que sigue, por favor. Bueno, en esta gráfica nos acercamos a preguntar a los profesores, en primer lugar, qué problemas ambientales son de relevancia para ellos. Entonces encontramos que, por ejemplo, para los profesores urbanos, principalmente nos hablan de problemas como de la basura, sí nos hablan de las variaciones y aumento de temperatura, pero digamos que es en menor número de menciones. Y, por ejemplo, los maestros de comunidades urbanos rurales nos hablan en menor medida de la basura, nos hablan más de la contaminación, nos hablan de variación de variaciones de la temperatura y la precipitación, pero también se incluyen otra problemática de las cuales ellos son testigos, como la disminución de la lluvia, las sequías, las plagas, la tala, por ejemplo, la extinción, nos hablan también de la extinción de especies, entre otros. La que sigue, por favor. Y bueno, un ejemplo, bueno, aquí vamos a ser súper breves en los resultados por cuestiones de tiempo, pero bueno, cuando preguntamos acerca de la imagen del cambio climático, varias de sus representaciones son fragmentadas de lo que ya habíamos hablado hace rato. Y bueno, se presentan algunas globalizadoras y en este caso, bueno, tuvimos una ausencia pues, importante de representaciones sobre el cambio climático. Y abajo puse algunos testimonios, voy a retomar nada más un ejemplo de una representación fragmentada cuando nos hablan de la destrucción del planeta, temblores, sequías, deshielos, aumento o disminución de temperatura ambiental. Bueno, es parte de los ejemplos de las recopilaciones que obtuvimos de las representaciones sociales de los profesores. La que sigue, por favor. Bueno, a la pregunta, ¿en qué consiste el cambio climático? Pues nuevamente volvimos a ubicar representaciones distorsionadas y más o menos en igual proporción, pues las fragmentadas y las reducidas. Ahí nuevamente
pongo un ejemplo, bueno, dos ejemplos, pero bueno, les vamos a leer el de una representación reducida. Cuando se habla de se dice que el cambio climático consiste en una ola de calor y en la escasez del agua. Entonces, bueno, aquí vemos que no es concebido como este proceso con sus diferentes impactos sociales y naturales y económicos, por ejemplo. La que sigue, por favor. En la pregunta de los cambios del clima, ¿cuáles son los que más le afectan? Aquí encontramos nuevamente aquellos que nos hablan y que nosotros ubicamos como representaciones sociales distorsionadas. En azul están ejemplificados los casos de los maestros, los profesores de comunidad urbana. Y bueno, otras representaciones ahí importantes pues fueron las de fragmentación y las reducidas. Entonces, como representación reducida, tenemos que el calentamiento del planeta es una de las afectaciones, las altas temperaturas que provocan mucho calor, escasez de agua, etc. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la dimensión de la representación, bueno, hablamos de la actitud, y la pregunta es bueno, les preguntamos a los maestros qué actividades realizan para mitigar el cambio climático. Principalmente nos hablaron de aquellas que realizan con sus alumnos y de algunas personales. Con sus alumnos pues hacen diferentes actividades en donde predomina, por ejemplo, separar las ligadas con el tema de la basura, separar la basura, no tirarla en los ríos, reciclar, hacer un desecho adecuado de las pilas o la disminución de productos desechables. También nos hablan de manera, en muchas menciones, sobre la importancia del cuidado del agua, de la energía eléctrica o limitar el uso de automóvil, por ejemplo, y de manera, con un mayor número de frecuencias nos hablan de que ellos hacen actividades para promover lo que ellos denominan conciencia en los alumnos, como diversas campañas dirigidas a diferentes temas, donde están incluidos de manera predominante sobre la basura, sobre el cuidado de plantas y animales. Y algunas acciones también que ellos realizan a nivel individual, como es comer sano y que algunos practican la siembra de árboles o compostas caseras. La que sigue, por favor. La tercera dimensión de la que hablamos y que también buscamos investigar fue la cuestión de la información, de dónde proviene la misma y de la cual los maestros pues acuden para informarse sobre el cambio climático. En los tres casos y también en otros estudios que hemos hecho con alumnos de bachillerato y universitarios, pues encontramos que es el Internet. Esa es la fuente, Internet y redes sociales, la fuente de información, y que creemos que, bueno, está siendo por parte de los educadores pues poco atendida o que requiere de mayor atención. Y ya en menor medida ellos acuden a la televisión o al radio y en última instancia acuden a documentos o libros específicos sobre cambio climático. Y bueno, para ir digamos, resumiendo de manera muy general estos resultados de investigación, parte de los resultados de investigación que compartimos aquí con ustedes, pues coincidimos también en las presentaciones previas de que pues no basta con alfabetizar a los alumnos y a los maestros, ¿no? Y ya lo vemos aquí en lo que brevemente compartimos, porque hay que considerar que hay similitudes y contrastes en las representaciones y que debemos, sin embargo, poner atención a aquellos elementos distorsionados y fragmentados para proponer programas educativos y de profesionalización, pero eso no es todo. Creo que debemos hacer un énfasis importante en considerar los contextos y que si bien partimos de un programa de un currículum nacional para la educación primaria, que digamos que sería nuestro contexto general, necesitamos sobre todo atender los contextos diversos del país, porque no es lo mismo hablar del cambio climático y sus
afectaciones en el norte, centro o sur del país. En una misma región es diferencial. Al interior de la comunidad misma también podemos encontrar aspectos diferentes de las afectaciones del cambio climático. Entonces, por eso consideramos y coincidimos con las ponencias anteriores que es necesario, pues no nada más atender, es importante, pero no es lo único el atender los conceptos del cambio climático, ¿no? Sino ver en dónde pues en dónde las vamos a aplicar. Entonces, de ahí la relevancia de los territorios y la vinculación de esos territorios con lo global. Es sobre todo importante también atender el vínculo escuela, comunidad, territorio, el papel de la interculturalidad y con estas estudios de representaciones también fue evidente tomar en cuenta la experiencia climática y educativa, bueno, climática de las personas, ¿no? Porque pues sí hubo diferencias alusivas a esta cuestión, dependiendo del contexto y lo vivido de las personas, no solamente los maestros, ¿no? Sino hablando de la población en general. Gracias, Esperanza. Okay. La siguiente, por favor. Bueno, pues yo les compartiré los rasgos generales de la propuesta que pretendemos trabajar, atendiendo a estas necesidades e intereses que acaba de comentar la doctora Silvia. El modelo el proyecto lo titulamos Modelo Ambiental Integrador, forjando conciencia crítica y cultura ambiental participativa, el caso del cambio climático antropogénico. Nosotras pretendemos adecuar los contenidos a las necesidades e intereses de los profesores que participaron con nosotras en la investigación sobre representaciones sociales del cambio climático, en tanto que ese modelo lo hemos trabajado con universitarios y ahorita se encuentra trabajándolo la maestra Alejandra Herrera con sus chicos en educación secundaria, con algunas adecuaciones. Bien, pues nuestro interés en realizar este modelo enfocado a la formación docente de los profesores de educación primaria es con el fin de devolverles algo de lo que nos ofrecieron, pero también de ir más allá, si es posible, con otros profesores. Uno de los objetivos del proyecto es el fortalecimiento de un enfoque educativo integral que potencie cambios educativos y pedagógicos relevantes en contextos de diversidad cultural desde una perspectiva de formación con apego en valores afectivo-cognitivos hacia el cuidado de la vida, de la tierra y la comprensión humana. Entre las reflexiones al respecto de la educación en este proceso, partimos de comprender que el cambio climático es la manifestación de una realidad compleja en continuo movimiento y en constantes cambios emergentes que se crean y recrean en el tejido recursivo de las interacciones, si vemos la imagen de la derecha, de las interacciones que los seres humanos y sus intereses sociales, económicos, políticos, culturales y éticos establecen con la naturaleza y sus sistemas de vida. En el lado izquierdo tenemos una imagen que, como lo indica la ciencia del clima y la investigación en este campo, el cambio climático tendrá manifestaciones e impactos de distinto orden e intensidad según los contextos, territorios, los sistemas de vida de las comunidades o sectores sociales y sus niveles de vulnerabilidad social y geográfica. De ahí que, de acuerdo con el reciente informe del IPCC, los profesores y sus estudiantes, todos en general, experimentaremos o viviremos situaciones climáticas que nos impactan o impactarán de manera diferente. Lo que implica que la educación ambiental y en el cambio climático, bueno, aquí después discutiremos con el doctor Felipe Reyes, requiere de una formación ciudadana con visión planetaria, sistémica, crítica y ubicándonos en la adaptación y mitigación al cambio climático, requiere también comprender que esa educación no es homogénea ni estática, en tanto que vivimos en un mundo multicultural y diverso en el plano biológico, físico,
sociocultural, económico y educativo. En ese sentido, de acuerdo con Civechi, nuestro punto de partida es considerar que la educación ambiental para el cambio climático es una educación en continuo movimiento, que requiere ser creada y recreada por los profesores según la situación y circunstancias del cambio climático en los contextos de sus estudiantes, de sus comunidades, territorio y cultura, sin perder de vista su finalidad última, el bien común, el cuidado de la vida, de la casa común, que es la tierra, las relaciones con los otros y consigo mismos. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Pretender que los profesores implementen nuevas prácticas que ayuden a los estudiantes a conocer de otra manera los problemas de la realidad, las situaciones de crisis que atraviesa la humanidad y que se avisoran con el cambio climático, demanda otras maneras de construir sus saberes sobre los problemas que les afectan y a generar alternativas distintas para superarlos, pues muchos problemas locales se encuentran interferidos por otros elementos del sistema global. Como lo sabemos, por ejemplo, tenemos los problemas de minería a cielo abierto, ¿sí? Y si bien quienes explotan esos minerales obtienen una gran ganancia, las externalidades, como lo dice Enrique Lev, pues no se consideran. Entonces, esos problemas que se viven en las comunidades, pues tienen, digamos, que origen externo, ¿no? Entonces, pues aquí es importante tomar en cuenta eso, que no basta con la participación de la comunidad, sino es importante también la participación de las políticas gubernamentales y también el cambio de modos de producción y de consumo que nos llevan a la necesidad de esos insumos. En ese marco, buscando contribuir a ello, con este modelo, articulamos principalmente la educación ambiental, la investigación-acción y el cambio climático con enfoque intercultural, por considerar que en conjunto pueden aportar elementos a los profesores para desarrollar estrategias pedagógicas articuladas, profesor, estudiante, escuela, comunidad, territorio, en diálogo con los saberes globales y locales, en función de superar problemas y necesidades que les afectan, tomando en cuenta su contexto y cultura en donde se desarrolla la práctica. La siguiente, por favor. Gracias. La estrategia didáctica para el desarrollo del modelo la organizamos en 4 ejes, en los que procuraremos una complementariedad entre el conocimiento que aporta la ciencia del clima, los saberes locales y el currículum, así como una visión de conjunto del problema y de la necesidad de ir a la acción para revertirlo y afrontar el riesgo. En estos 4 ejes, pues en el primero nos interesa conocer, abordar en qué consiste la problemática ambiental del cambio climático o la crisis ambiental o la crisis climática, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, ¿qué es el cambio climático y por qué es un problema socioambiental? Desde luego, pues tendremos que comprender su multidimensionalidad y su multifactoriedad de manera compleja, sistémica y crítica. El segundo eje nos interesa conocer las consecuencias que tiene el cambio climático. En estos 2 ejes estamos conociendo los hechos, ¿sí? Los hechos que están ocurriendo, ¿sí? El impacto del cambio climático en la biosfera, en plano físico, social, económico, identificando amenazas e impactos de riesgo global y comunitario, ¿sí? El tercer eje tiene la finalidad de comprender cómo es que hemos llegado al cambio climático, qué causas naturales, sociales y culturales influyen en el cambio climático y por qué. Y además, el problema ético del cambio climático, en tanto que, como se ha señalado en las diferentes presentaciones, hay un problema de desigualdad en donde los que menos
contribuyen a la aceleración del cambio climático son los más afectados. Entonces, bueno, ahí es necesario, es importante estudiar, revisar los aspectos éticos. El siguiente eje es qué cambios se necesitan para transformar la situación, ¿sí? Pensando en prácticas integradoras y sistémicas para atenuar el cambio climático y prevenir el riesgo con equidad social. Con estos 4 ejes, nuestra intención es que los profesores tengan una visión más integral y conjunta del problema y cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad, hacia dónde queremos llegar, y de esa manera, desde el principio, pues vayamos atando cabos, hilando ideas, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. En el desarrollo de esos 4 ejes temáticos se procura una interpretación hermenéutica del problema, que no es lineal, ¿sí? Sino transversal, interdisciplinaria, y pues intentamos que sea transdisciplinaria, ¿sí? Se aportan herramientas para comprender su complejidad y origen antrópico, ya que tomar conciencia crítica de la necesidad de revertir el cambio climático demanda comprender la relacionabilidad de procesos, no solo físicos, sino también de depredación de la naturaleza, de orden social, económico, político, cultural, ético e incluso educativo, que se tejen entre sí y requieren comprenderse de forma integral, considerando que hay en ello niveles de responsabilidad y que sus efectos e impactos difieren según el contexto y el lugar geográfico de las comunidades. La metodología de trabajo es participativa, horizontal, dialógica, crítica, globalizadora, e intentamos movernos en la transdisciplinariedad como base para asentar una visión integradora de los problemas de la realidad ambiental. Nuevas prácticas, nuevas maneras de concebir otras realidades, otros saberes y otras alternativas para poder comprender y transformar favorablemente los riesgos y las amenazas del fenómeno con decisiones colectivas y colaborativas. Bueno, pues este es el avance que tenemos ahora. Estamos en la fase de generar las secuencias de cada eje vinculadas con las necesidades e intereses de los profesores, y para ello también estamos en el proceso de formar un equipo de trabajo para lo que atañe a la cuestión urbano-rural, con investigadores que tienen trabajo sobre cambio climático en la región de las comunidades de estudio, con enfoque territorial, y bueno, pues buscamos también establecer alianzas con sus universidades a fin de pues poder trabajar de manera colaborativa en un proyecto conjunto para los profesores. Gracias, es todo. Si quieres quitar la presentación. Pues muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Una disculpa porque pues no he checado aquí si hay preguntas, pero si no, no sé si pueden abrir el micrófono para que estas preguntas se puedan hacer directamente, en caso de que haya algún comentario. No encontramos aquí ninguna pregunta. Hay Bueno, la doctora Laura Bello, donde le preguntan cuántas instituciones, estudiantes, profesores participaron en su estudio. Ajá, gracias. Mostré resultados de dos o tres estudios. Las últimas diapositivas fueron 49 profesores de escuelas normales, y las anteriores fueron estudiantes de bachillerato. Ese fue un estudio comparativo México-España,
y se tomaron 400 estudiantes de bachillerato del estado de Veracruz y 400 de España. Gracias, Laura. Bueno, creo que se respondió la pregunta. Bueno, aquí en el chat tenemos pues, muchos agradecimientos y like a las presentaciones, ¿sí? A la doctora Laura Bello le dicen que es una excelente ponencia, ¿sí? Otras felicitaciones. Y también nos dicen que hay algunas personas que no saben cómo actuar. Esto nos lo dice Clorinda, no tiene aquí su nombre completo, ¿sí? Que no saben cómo actuar. Estamos en las instituciones educativas para mediar entre resultados científicos y el público en general. Por ello es importante visibilizar y vincular a nuestras instituciones formadoras de formadores. Otro comentario de otro colega dice que es excelente lo que se ha presentado, que es necesario que el estudio y comprensión de la crisis climática sea un eje transversal en todo el sistema educativo, no solo de México, sino de Latinoamérica, ¿sí? Y que también el cambio climático o este conocimiento sea reforzado en la familia como célula fundamental de la sociedad. También, bueno, hay felicitaciones para mí. Gracias. Gracias, Benjamín. Es necesario considerar el tema desde un enfoque interdisciplinario en el bachillerato para que se comprenda la magnitud del mismo y se planteen soluciones de diferente escala. Eso nos lo dice Beatriz Cuenca. También hay otras felicidades de Diego Pulido. Y el doctor Jorge Rangel Dávalos pregunta a la doctora Bello. Bueno, esta pregunta ya la respondió, ¿sí? Bueno, también aquí nos dan otras felicitaciones. Muchas gracias, Diego Pulido. De Colombia, nos dice que Colombia sufre mucho en la Amazonía, la deforestación por el capitalismo y la educación es poca en tema ambiental en los colegios. Bueno, pues es todo lo que tenemos. Si alguien de ustedes quisiera hacer algún comentario final, pues adelante. Sí. Tenemos que cerrar a las 11:25. Entonces, tenemos todavía. Sí, adelante. Sí, Laura. si me permiten, sí, muy brevemente. Miren, por ejemplo, ya ves que lo que pasa es que no puede uno presentar todos los resultados, pero por ejemplo, se sabe que el consumo de carnes rojas incrementa, tiene mucho mayor impacto que moverse, por ejemplo, en un vehículo privado. Y eso es una zona oscura, eso no se sabe, eso no lo sabe el grueso de la población. Entonces, por eso el conocimiento es importante, pero debe ser un conocimiento vinculado. Saber que nuestras acciones impactan es fundamental, pero también saber cómo podemos actuar a ese respecto, qué podemos actuar, el consumo local, reducir, cambiar nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de consumo, pensar colectivamente y en los distintos niveles educativos también se necesita generar currículos universitarios para la acción climática, se necesita formar profesorado para la acción climática. Y desde todos los niveles, desde el nivel preescolar hasta los posgrados, y hacerlo ya, pensarlo ya. Yo celebro el trabajo que está desarrollando la doctora Esperanza y la maestra Silvia. Nosotros también trabajamos en ejes muy similares, compartidos, hemos colaborado. La doctora Esperanza colaboró con nosotros en el proyecto de las escuelas normales. Y los procesos formativos para el profesorado son un eje fundamental. Es algo que nosotros, y en lo que desde acá estamos incidiendo. Bueno, ya no acaparo más el micrófono. Gracias. Muy bien, Laura, muchas gracias. Felipe. Sí, voy a diferir un poco en los planteamientos que se están haciendo acá. No podemos, decía yo al inicio, centrar la educación sobre el cambio climático. Es un error.
Porque si centramos esto y lo convertimos en un tema, si no cuestionamos que la raíz es el modelo social, el proyecto de civilización en donde estamos viviendo, si no transformamos la educación para que estén centrados 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 de preparatoria y los que sean de universidad, para estar sentados y recibir el saber que les da la autoridad. Si no transformamos y tomamos conciencia de que lo que hay que cambiar es el proyecto social, el modelo de civilización, no sucederá nada. Si no alimentamos el deseo de la gente y no solo el saber de la gente sobre el cambio climático, no sucederá. Debemos, en un proceso de decolonización de una decolonización del ser, un proceso profundo de transformación de lo que somos como seres adoctrinados modernos, volveremos a situar la educación para el cambio climático como un fragmento. Necesitamos emancipar a las personas, emancipar a las comunidades humanas, que realmente sean agentes de cambio social, y no por el cambio climático, sino ligado a las injusticias como la pobreza, la marginación, la inequidad, la concentración de la riqueza en los países del norte, y que se ve en las cuestiones de las vacunas. ¿Cuántos países africanos quisieran tener una sola vacuna y una distribución inequitativa de los bienes públicos, de la riqueza, de la naturaleza? Eso es lo que está en el fondo del cambio climático. Un modelo que contamina, que extrae, que estandariza, que uniformiza. Hacer de la educación un proceso emancipatorio, libertario, de construcción de conciencia y de vocación y de deseo y de participación social. Eso es lo que se necesita más allá de etiquetarlo como cambio climático. Urge un proceso de emancipación y que la educación lidere un proceso de emancipación de este proyecto moderno que nos cosifica, que nos esclaviza, que nos ata, que nos separa, que nos hace ver a la vida que sostiene nuestra humanidad como un objeto mercantil y que se traduce en que las propias instituciones que conservan la vida la llamen capital natural y que a nosotros nos llamen capital humano. Mientras no salgamos de esa lógica mercantil y que la educación es un proceso de transformación humana profunda, seguiremos jugando a hacer de la educación ambiental un tema más, como sucedió con el ecodesarrollo, como sucedió con las ecotecnologías, como sucedió con la pedagogía, con la epistemología climática, en hacer fragmentos acomodados en el sistema moderno que continúa. Perdón, sí fue de pronto. Gracias, Felipe. Bueno, pues yo creo que sí, todos estos son procesos, ¿no? Procesos que tendríamos en los que tenemos que trabajar, ¿no? Porque a lo mejor sí ya se están dando cambios y esa misma visión fragmentada que a veces tenemos de la realidad, pues nos hace también hacer propuestas fragmentadas. Le voy a dar la palabra a la doctora Silvia, tenemos un minuto. ¿Levantaste la mano, Silvia? Esa es una preocupación que finalmente tenemos y que, por ejemplo, nos hace estar en espacios como estos, que debemos trascender la alfabetización científica y cuestionar conceptos como la misma adaptación, la resiliencia ante el cambio climático, porque no se está involucrando, digamos, cuestiones clave como son la justicia climática y la visión desde las personas. Se parte luego mucho desde lo externo, programas hegemónicos, externos, internacionales, cuando debemos estar ya impulsando propuestas locales justamente para poner estos temas sobre la mesa, justamente sobre cómo la gente vincula su experiencia climática a su vida cotidiana, a su problemática, y donde a través de la educación se pueda ir abordando todas este tipo de cuestiones desde un espacio hegemónico y en unos espacios nacionales, cómo empezar a trabajar las cuestiones locales. Gracias. Sí, Silvia, y bueno, por último, ya estamos en el tiempo, nada más leer los dos últimos comentarios de José Hernández, quien nos dice que no deberíamos desplazar la connotación de cambio climático, pues el mismo ha existido, existe y existirá
lo que podemos es internalizar las implicaciones que consigo trae. El doctor Carlos Gay nos dice que el problema no son los qué hacer, sino cómo hacerlo. Y bueno, coincido, estoy de acuerdo en ello, ¿no? Porque precisamente los profesores nos dicen, es que se habla de complejidad, de que tenemos que ser transdisciplinarios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Eso lo dice el currículum, que tenemos que atender una problemática compleja de la vida, ¿no? Que es el cambio climático, pero pues no tenemos elementos ni herramientas para llevarlo a cabo, ¿no? Finalmente, bueno, nos dicen que la crisis climática es el límite de la razón moderna, ¿sí? Eso nos lo dice Benjamín Ortiz. Es posible incorporar la transformación social y de pensamiento que menciona el doctor Felipe en el modelo educativo actual. ¿Qué cambios serían pertinentes para que fuera posible? Y bueno, ya el doctor le contestó que son ambas cosas. Pues les damos las gracias por estar, por su paciencia, por acompañarnos hasta este momento, y pues gracias al programa de cambio climático de la UNAM.